Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El Salmo 144, versículo 1. Bendito sea el Señor, mi roca, mi estandarte, mi fuerza, ¿me entiende? Dice acá que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Tome nota aquí dos dimensiones o dos tipos de batalla en la línea de lo espiritual. Vemos, no voy a entrar en ese detalle, pero vemos que según lo que está escrito acá, las manos Dios las adiestra para la guerra, pero los dedos son adiestrados para la batalla. Cuando nosotros vemos también este mismo versículo en la versión King James, que es una versión que regularmente nosotros vamos a cotejar, vemos que estas son dos dimensiones de batalla, ya que hemos venido hablando acerca de las guerras, de las peleas, de las batallas. Vemos que definitivamente escrito está que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra sangre y carne. La palabra de Dios es clara, nuestras batallas son de índole espiritual, y es importante poder entender cómo mis manos pueden ser adiestradas para la guerra. ¿Y de qué habla la Biblia cuando habla de dedos preparados para la batalla? Cuando nosotros vamos al contexto original, encontramos algunas palabras que es importante considerarlas previo a cada estudio. La palabra kerab, que es la palabra que traduce, mire, aquí anteriormente la 7126, usted la puede encontrar acá. Los dedos. Y la pelea, que es la H4421. Esos dos conceptos deben de ser considerados para poder entender esta enseñanza. La palabra kerab, que es la palabra que traduce batalla o guerra, es un encuentro hostil, es decir, hay una pugna. Y la Biblia declara que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entendemos desde esa perspectiva que estamos inmiscuidos como hijos de Dios en medio de batallas en nuestro entorno. La palabra milhamá también nos habla de una batalla. Tome nota que estas dos palabras traducen batalla, una guerra y la otra batalla, aunque estamos hablando de algo muy similar, enfrascado en el ámbito espiritual. La palabra milhamá, que también traduce luchar, nos habla de un enfrentamiento, nos habla de un ataque, de una batalla, de un combate. Suena mucho ahorita en el entorno, ¿verdad? Sin embargo, esto está directamente ligado a la dimensión de lo espiritual. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros diferentes tipos de batallas, diferentes tipos de guerra. Es interesante ver esto, amado hermano, pues vamos a ver cómo se preparan las manos para la batalla, a qué se refiere la Biblia. Pero el tema inicial quise arrancar por la batalla con los dedos. De ahí fue que surgió, y después dije, bueno, también tengo que enseñar acerca de las manos adiestradas para la guerra. Entonces es interesante entender que los dedos sirven en una batalla de índole espiritual. ¿Cuántos sabíamos que los dedos sirven para la batalla espiritual? Tome nota, por eso dice la Biblia que bendito es el Señor. Él, nuestro amado Señor, Él adiestra nuestras manos para guerrear, para ser guerreros, giborim, y también los dedos. Es interesante cómo también desciende a los dedos y les asigna una dimensión de utilización
en medio de la guerra espiritual. Ahorita le voy a explicar un poquito acerca de esto. Las operaciones con los dedos de Dios, porque para que nosotros seamos adiestrados como guerreros con nuestros dedos para la batalla, nuestra mejor manera de examinar para qué sirven los dedos en medio de una guerra espiritual, tenemos que regresar y buscar en el contexto de la palabra de Dios cuando el Señor utilizó sus dedos. Dios utilizó sus dedos, y para qué los utilizó en ciertos momentos dentro del contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque así hacemos una acotación y un acercamiento y vemos la utilización de los dedos en la dimensión de lo espiritual. Quiero ser bien claro, en la dimensión de lo espiritual, amado hermano, para que tú y yo, el día que necesitemos, sepamos guerrear o sepamos pelear correctamente la batalla del Señor en medio de cada una de nuestras vidas. Entonces, bíblicamente encontramos nosotros ciertos pasajes. Acá traigo algunos, muy probablemente tal vez no todos, pero traigo algunos para que podamos tener una idea de qué es lo que estamos hablando. Entonces, para entender el adiestramiento de los dedos en la batalla, lo primero que tenemos que saber es dónde Dios usó sus dedos y cómo los utilizó, lo cual nos da a nosotros un parámetro de entendimiento claro de en ciertos momentos de batalla espiritual, lo cual yo estoy seguro que tarde o temprano cada uno de los que estamos hoy acá reunidos y a los hermanos que nos honran a través de la televisión y las redes sociales viéndonos, sabemos que todos en algún momento hemos sido metidos en dimensiones de guerra espiritual. Éxodo capítulo 8 versículo 19. Mire la operación del dedo de Dios, lo cual es para nosotros una enseñanza de algunos momentos cómo poder utilizar cualquiera de estos 5 dedos y de qué habla la Biblia en la utilización de los mismos. ¿Dónde usa o dónde utilizó el Señor su dedo en operación espiritual para que nosotros podamos también entenderlo? Mire Éxodo 8:19. Mire para qué sirven los dedos en medio de la batalla. Nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor, nuestro amado Señor. Entonces, cuando nosotros le decimos: Señor, adiestra mis dedos para la batalla, el primer adiestramiento que el Señor nos dice: vas a utilizar mi dedo, el dedo de Dios, como un instrumento de liberación. Entonces tú y yo tenemos que saber que el dedo de Dios se libre por el dedo de Dios. Y usted ve la sujeción y ve el efecto en la dimensión del espiritual cuando se utiliza el nombre del Señor Jesús y el dedo de Dios en los procesos de liberación. Esto es muy importante que lo entiendan los equipos de liberación y administración, aquellos que trabajamos, porque en ciertos momentos: pastor, ya hemos orado por todos lados, este hermano no hay manera que se destrabe, dirían, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tenemos que aprender a orar correctamente. Entonces, hay momentos bajo la guianza del Espíritu Santo. Diga conmigo, por favor: bajo la guianza del Espíritu Santo, donde van a haber espíritus inmundos que se van a sujetar a la autoridad del dedo de Dios. Si hemos orado por el hermano, por la hermana, pastor, pero siempre presenta los mismos cuadros, hermano, vamos a orar. ¿Ya utilizaste el dedo de Dios en el proceso de su liberación? No, pastor, no sabía. Ok, entonces vamos a utilizar una herramienta, como le digo, con mucho respeto delante de Dios. Vamos a utilizar el dedo de Dios. Quiere decir entonces que el dedo de Dios, adiestrado en batalla, tiene un efecto de liberación sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios libera a su pueblo por medio de su dedo poderoso. También habla acerca de su mano poderosa. Miren lo que dice más adelante, Deuteronomio capítulo 9 versículo 10. Por eso tenemos que ser adiestrados donde utilizamos nuestros dedos. Y va a ver después la figura tremenda que está aquí, porque dice la Biblia: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Deuteronomio 9 versículo 10. Mira la importancia del dedo de Dios. Y el Señor me dio las 2 tablas. ¿Para qué más sirve el dedo de Dios como un instrumento
dejado en su palabra, por favor, con mucho respeto. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas. Mire para qué se utiliza el dedo de Dios. Escritas por el dedo de Dios. Y en ellas estaban todas las palabras que el Señor os había dicho en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Quiere decir que otra de las utilizaciones del dedo de Dios, amado hermano, nos hablan de sujeción y ley. Nos hablan, amado hermano, de directrices claras. Quiere decir que también Dios utilizó su dedo para escribir la tabla de los mandamientos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que el dedo de Dios nos habla también de la dimensión de la sujeción y de la obediencia. Vamos a ver cosas bien interesantes hacia adelante. Mire qué más dice acá, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 20. ¿Para qué más se utiliza el dedo de Dios? Lucas 11, 20. Mire lo que dice acá. Pero si yo, por el dedo de Dios, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Cuál es una manera correcta de echar fuera a los demonios, hija? En el nombre de Jesús y por el dedo de Dios. Entonces aquí ya tenemos que empezar nosotros a considerar si somos hombres y mujeres que trabajan con personas en la dimensión del espiritual. Sí, muy probablemente algunas acciones de liberación no se han llevado a cabo de la manera correcta, porque muchas veces carecemos de los fundamentos. Recuérdese que dice la Biblia que muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si yo, Lucas 11:20, por el dedo de Dios he hecho fuera los demonios, quiere decir que el dedo de Dios, más allá de lo expresado en el libro de Éxodo, que lo vimos hace unos momentos, vemos que el dedo de Dios sirve para echar fuera demonios. En el entendido que los demonios se sujetan al nombre del Señor Jesús, pero muchas veces existen jerarquías que necesitan ser desautorizadas por el dedo de Dios. Entonces vemos que el dedo de Dios es una dimensión en el espíritu de sujeción que trae libertad en medio del pueblo. Aquellos hermanos que trabajan en liberación, ¿cuántos alguna vez hemos tenido la oportunidad de orar por hermanos en liberación? Levánteme su mano bien alta. El dedo de Dios es una herramienta, porque dice la Biblia que con el dedo de Dios se echa fuera a los demonios. Fuera en el nombre del Señor Jesús y fuera por el dedo de Dios. Porque el dedo de Dios bíblicamente es lo que el Señor utilizó para traer expulsión de demonios muchas veces en medio de su entorno. Entonces el Señor prepara mis dedos para la batalla. ¿Cómo? Entonces empezamos a ver que mucha de la batalla dada a través del dedo de Dios, amado hermano, son procesos de libertad o de liberación en medio de la casa del Señor. Entonces el dedo de Dios es perfectamente utilizable en los procesos de libertad, de liberación en el pueblo de Dios. Cuando tú encuentras en gente endemoniada, que sí existe, aunque entiendo que algunas doctrinas enseñan que no, vemos en la Biblia que sí. Una de las maneras, adiestrando dedos hoy en esta mañana, es cuando encuentres tú hermanos que tienen problemas de posesión, o que están trabados en algo, es decir, están gobernados por espíritus. Aquí tenemos que entender también la dimensión de lo que es la opresión demoníaca y lo que es la posesión demoníaca. La posesión demoníaca es la operación de espíritus inmundos dentro de un cristiano. Por eso dice Lucas: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios a través del Cristo de la gloria. Entonces, en algunos momentos es importante que en el proceso de la oración, de liberación, sea a través del dedo de Dios. ¿Por qué? Porque vemos que el dedo de Dios bíblicamente sirve para echar fuera demonios. Fuera,
espíritu inmundo, demonio de la pornografía o póngale el nombre que usted identifique. ¿Cómo se echa fuera? En el nombre del Señor Jesús y por el dedo de Dios. Entonces tu dedo tiene una utilización de parte de Dios en el proceso de la liberación. No se lo pierda de vista, porque hay veces que hay espíritus inmundos, amado hermano, que son bien difíciles de sujetar. Entonces uno tiene que conocer el arsenal espiritual que Dios nos ha dejado para esa utilización. Entonces vemos que el dedo de Dios en la batalla sirve para echar fuera demonios. Entonces está hablando de batalla espiritual. La posesión dentro del cristiano, la opresión en las atmósferas. A veces uno llega a algún lugar y dice: siento esta atmósfera que no sé si a usted le ha tocado llegar alguna vez a algún lugar y dice: hermano, fíjese que yo desde que vine aquí sentí la atmósfera bien pesada, no sé qué sea. Opresión. La opresión trabaja en las atmósferas celestes. Son espíritus inmundos que no están dentro del individuo, pero sí lo oprimen. Depresión, por ejemplo. La depresión es un espíritu que puede operar en la atmósfera espiritual, con una atmósfera depresiva. Yo no sé si alguna vez, en algún momento, usted ha llegado a alguna casa de alguna persona que está afectada por la depresión y se siente la atmósfera cargada o se siente la atmósfera triste. Se siente lo que la persona. ¿Por qué? Porque alrededor hay entidades espirituales provocando presión. De ahí es que entendemos que pueden ser liberadas personas. También los animalitos, amado hermano, también agarran chamucos. Si no, lo podemos ver también tipificado en la piara o en el piara se llama de cerdos, ¿verdad? Así se llama el grupo de cerditos, piara. En la piara de cerdos que se fue a desbarrancar cuando salió aquel gran ejército de dentro de Gadareno. Entonces el dedo de Dios adiestrado correctamente sirve para echar fuera demonios. Mire para qué más utilizó Dios, porque en eso que vemos nosotros ejemplificado en el Señor de cómo se utiliza el dedo, nosotros también tenemos que estar preparados para cuando en algún momento Dios nos use. ¿Cuántos anhelamos ser usados por Dios? Aleluya. Juan capítulo 8 versículo 6. Mire para qué más. El dedo de Dios tiene que ver con misericordia, hermano. Miren lo que dice acá. ¿Para qué sirve el dedo de Dios? Para defender. Decían esto, probándole. ¿Con qué propósito? Para tener con qué acusarle, dice la Biblia. Pero Jesús se inclinó y mire qué hizo con su dedo. ¿Para qué más sirve el dedo de Dios? ¿Para qué debo de adiestrar mis dedos? ¿Para qué batalla? Mire, se inclinó y con el dedo escribía. Con el dedo de Dios escribía. Jesús es Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? No, creo que no tengo que explicarle eso, ¿verdad? De que Jesús es Dios. Pero Jesús se inclinó, Dios tabernaculizado a través del Cristo de la gloria en medio de nosotros, pero Dios. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Y muchas veces nos hemos preguntado qué fue lo que el Señor escribía en la tierra. ¿Me han encontrado ese versículo? Hijo, por favor, aquí léelo. Jeremías 17:13. Ojo, oiga. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Mire cómo la palabra de Dios nos habla de que el dedo de Dios sirve para defender el ministerio de las siervas de Dios. Dice la Biblia que es escrito en el polvo todo aquel que se aparta de la voluntad perfecta de Dios.
Y esto lo vimos nosotros ejemplificado en la mujer que fue llevada delante del Señor para ser acusada. Y cómo el Señor, amado hermano, utilizó su dedo. ¿Qué fue lo que puso el Señor? Todos los que se alejan de mí serán escritos en el polvo. Y el Señor Jesús se inclinó y escribió en el polvo. ¿Por qué? Porque aquellos fariseos que estaban presentando a la mujer delante del Señor para acusarle, el Señor Jesús, cuando se inclina, pues ellos tenían que ser doctos en la palabra, amado hermano, eran sacerdotes. Cuando el Señor Jesús se inclina y empieza a escribir con el dedo, Dios empieza a escribir con el dedo. Dios en la manifestación de Hijo, Jesús, esperanza de Jehová, serán escritos en el polvo todos aquellos que se apartan, parafraseando, de tu voluntad. ¿Qué les estaba diciendo el Señor con el dedo? ¿Cómo estaba defendiendo el Señor Jesús a la mujer que había sido encontrada en el acto mismo? Con misericordia. Con el dedo la defendió. Y verosímilmente uno dice, ¿cómo la defendió con el dedo? Los sacerdotes tenían que conocer, el escrito está. Después de eso, dice la Biblia que del más grande al más pequeño se empezaron a ver. Evidentemente, entre más años, más carga. No sé si me doy a entender. Entre más tiempo transcurre uno de vida, mayor probabilidad existe de errar o de haber errado. Entonces vemos que un dedo adiestrado correctamente delante de Dios conoce el escrito está, y a través de la escritura trae la defensa delante de Dios de aquellos que en algún momento hemos sido encontrados faltos delante del Padre de las misericordias. Entonces el dedo de Dios sirve para qué también en medio de la batalla, para la defensa. Porque dice la Biblia, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con su dedo lo que les hizo ver es que ellos tenían su corazón lejos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y uno dice, los sacerdotes son los que debían de estar más cerca delante de Dios, pero la manifestación que hubo en el corazón de estos sacerdotes fue afrentar a la mujer que había sido encontrada en el acto mismo. Pero la manifestación que Dios espera cuando uno encuentra personas en el acto, o cuando encuentra personas con faltas y fallas delante de Dios, es extender la misericordia y la gracia. ¿Por qué? Porque aquel que no extiende misericordia y gracia tiene su corazón lejos de la voluntad de Dios. Así que el dedo de Dios, por el dedo de Dios nosotros podemos ser perdonados, amado hermano, y defendidos en el nombre del Señor Jesús. Mire para qué más se utiliza el dedo en la batalla. Marcos capítulo 7 versículo 33. ¿Para qué más sirve el dedo de Dios? Y evidentemente mis dedos adiestrados para la batalla. Marcos 7:33 dice la Biblia: entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo. Pero dice la Biblia que tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, que quiere decir ábrete. Quiere decir que el dedo de Dios sirve para destapar oídos. Esto nos habla de sanidad. Entonces el dedo de Dios opera en la liberación, pero también opera en la dimensión de la sanidad. Porque dice la Biblia que por el dedo que el Señor colocó en el oído, su oído fue abierto. Y al instante se le abrieron sus oídos. Vamos a ver, veamos esto. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfata, esto es, pero vamos a ver más arriba.
le metió los dedos en los oídos, si fuesen los dos. ¿Qué manda? Sus dedos. Y desapareció el impedimento. Quiere decir que otra vez, en medio de la sanidad, porque se adquiere sanidad en los oídos, se destapan, pero tome nota que viene un proceso de sanidad, no solamente física, sino espiritual. Y al instante se le abrieron sus oídos y desapareció el impedimento. Bueno, espérese aquí, espere. Le metió los dedos en los oídos y escupiendo, ¿verdad? Le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo: Éfata, esto es, ábrete. Y al instante se le abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de la lengua también. Los dedos en los oídos. El dedo de Dios trae sanidad y liberación. ¿Se da cuenta por qué es importante cuando oramos en sanidad? Mira, hermana Victorita, en sanidad se debe de hacer también ser sano en el nombre del Señor Jesús y por el dedo de Dios. ¿Por qué? Porque el dedo de Dios fue el instrumento que Dios utilizó, que nuestro amado Señor Jesús utilizó para destapar los oídos y para destrabar la lengua. Entonces el dedo de Dios es una herramienta que trae sanidad y trae libertad para poder confesar el nombre del Señor Jesús. Entonces el dedo sirve para la guerra contra el pecado, porque usted sabe que a través de la palabra, que el escrito está, a través de las tablas, el Señor trajo instrucción en medio de su pueblo. Entonces quiere decir que el escrito está, que la ley escrita nos permite a nosotros el entendimiento de que el dedo está siendo utilizado en una guerra contra el pecado, guerra contra los demonios. Esto lo vimos a través de los versículos anteriores. Esto es un resumen de los versículos que leímos anteriormente y que podamos ver en síntesis de que hemos venido hablando, valga la redundancia, en un cuadro sintético como esto. Mire, ¿para qué sirve el dedo de Dios? Para hacer la guerra contra el mundo a través del proceso de la liberación. La guerra contra el pecado al escribir la ley. Quiere decir que el dedo de Dios lo utilizó para combatir la ley del pecado, o la ley en los miembros, que a veces conocemos también. La guerra en la dimensión de lo espiritual contra los demonios. ¿Cuándo? Al expulsarlos. El dedo de Dios también sirve para pelear contra los religiosos. ¿En qué momento? Cuando la defensa de Dios tiene que venir operativa. Y en este tiempo de vindicación aún más. Si vamos a vindicar delante de Dios, amado hermano, tenemos que saber perfectamente cómo defendernos. Entonces la guerra contra los religiosos, eso lo mostró el Señor cuando defendió a la mujer delante de todos ellos. Y también el dedo de Dios sirve para sanar el sordomudo. Vimos eso, que esta es una guerra contra la enfermedad. Y también de alguna manera puede ser una guerra, amado hermano, contra el pecado también, que es el que amarra. Entonces el dedo de Dios tiene una acción bien clara. Sirve para pelea contra el mundo, contra el pecado, en la atmósfera espiritual, contra los religiosos y también contra la enfermedad. El dedo de Dios sirve para sanar al sordomudo. Entonces 5 operaciones en los cuales Dios utilizó su dedo, habilitándote a ti y a mí el poder trabajar en esa misma dimensión a través del ejemplo del Cristo de la gloria. Ahora mire lo interesante de esto, porque la Biblia dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, la sujeción. Cuando nosotros vemos la dimensión de la sujeción bajo la poderosa mano de Dios,
debemos de entender que el ministerio quíntuple dejado por parte del Señor en el libro de Efesios, donde declara la palabra que a uno los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos hablan de una mano, 5 dedos. Regularmente la iglesia, amado hermano, procura ver el ministerio de alguna manera por niveles de crecimiento. Muchas veces, erradamente, el pueblo concibe el apostolado como el ministerio plus, el más alto. Y cuando nosotros vemos que la Biblia declara que debemos de aprender a sujetarnos bajo la poderosa mano de Dios, un hombre puede estar sujeto bajo la mano cuando la extensión de la mano no es acá, no es vertical, sino que es horizontal. Entonces la cobertura de una mano viene por una imposición sobre, pero esa mano, que es una unidad, consta de 5 dedos, que son los 5 ministerios. Entonces cuando Dios nos dice sujetaos pues bajo la poderosa mano de Dios, nos está hablando de la sujeción a la mano del Señor, compuesta por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces un hombre sujeto en la voluntad de Dios debe de entender que todos los ministerios, y esto quiero decirlo frontalmente, los ministerios, amado hermano, todos tienen una misma dimensión de cobertura en términos de su presentación delante de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? No es más el apóstol que el pastor. La diferencia es que el apóstol pastorea pastores, debe de estar mejor preparado, pero en la línea de la importancia delante de Dios, tenemos que entender, para aquellos que les gusta autonombrarse apóstoles o que andan buscando el apostolado como el superministerio, deberán de entender que lo único que le van a cambiar es el radio de acción. Ahorita lo vamos a entender. Mire pues, ¿cuál es el dedo pulgar? ¿Cuál es el pulgarcito? Someteos o sujetaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y casuísticamente la mano de Dios está compuesta por dedos. En la unidad del Espíritu, los 5 dedos actuando bajo el mismo nivel delante de Dios, con una asignación por parte de Dios diferente para cada uno de los ministerios. Cada dedo apunta para diferente lugar. Mire, todos están al mismo nivel delante de Dios. La diferencia es que cada uno tiene una actividad diferente. Entonces cuando la Biblia nos dice sujétense bajo la poderosa mano de Dios, la mano de Dios está compuesta por dedos, y esos dedos tienen un radio de acción espiritual sobre la iglesia de Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Tal vez me estoy confundiendo hasta de más yo, ¿verdad? Pero mire pues, el pulgar, en su raíz aramea, la palabra que traduce pulgar es la palabra bohen. Y esa palabra en su raíz aramea quiere decir cubrir y cerrar. Por tal razón, dice acá, es quien brinda la fuerza y la cobertura. El dedo, como usted y yo le conocemos, ¿verdad? El dedo gordo, que es el dedo pulgar, es un dedo instalado en la mano para aportar fortaleza al resto de los dedos. Es más, usted se debe de recordar que uno de los, ¿cómo es que se le llama esto, Padre de las misericordias? Uno de los castigos de guerra, bíblicamente hablando, ¿sabe que cuando un rey derrotaba a otro rey, dentro de los castigos de guerra que se daban, era que se les quitara el pulgar de las manos y los pulgares de los pies? Ese es un castigo de guerra. Les quitaban la cabeza prácticamente. Si estamos viéndolo dentro de una estructura eclesial, les quitaban la cabeza. Y dentro de ese proceso, el dedo pulgar, que es el que presenta, mire,
el sostenimiento de la espada. ¿Por qué les quitaban el dedo? Vamos cautivos, perdieron la guerra, así como que fuera el pulgar, ponga el pie, no, fuera el pulgar y fuera el pulgar. Entonces ya no eran de 20 dedos, sino que de ¿cuántos? 16 dedos. A diferencia de los Nefilim, que los Nefilim tenían 12 dedos, 6 en cada mano. Léalo, en la Biblia nos habla acerca de ellos. Y en los pies también tenían 6 dedos en cada pie. Esos eran sobrados, es lo que se conoce como sobrados. Es más, dentro de los impedimentos del sacerdocio, esos eran algunos de los impedimentos. Entonces, cuando alguien era castigado porque había sido llevado cautivo, le quitaban el pulgar. ¿Por qué? Con ello le quitaban la capacidad número 1 de sostener la espada. Yo digo que sí se ha de poder sostener, pero ha de ser bien difícil para la guerra, ¿verdad, hermano? Esta pesa mucho, hombre. No. Ya, pero ya sin dedo pulgar, ¿verdad? En el chapín, sin el dedo gordo, ya no se puede pelear. Y en los pies camina uno como que es loro en comal caliente. Entonces, sin el dedo para sostener la espada, y uno anda así como que anda en comal, hermano, le quitaban la capacidad de la batalla. Notemos que en el original, en la raíz, el pulgar, boen, nos habla de hacer brillar, ya que en ese dedo declara se colocaba el aceite. Y notemos por el otro lado que este dedo pulgar es el único que con su yema puede tocar, cubrir, afrontar, confrontar por el nivel de la autoridad. Por eso es que el dedo pulgar es tipificado por el dedo apostólico. Es el único dedo que puede confrontar a cualquiera de los otros ministerios, porque ha sido el delegado. No es que sea el más importante, no es que sea el mejor, pero dentro de la estructura colocada de parte de Dios, pues tenemos que ser adiestrados. Para que tú sepas que la cobertura, que es el dedo pulgar, que es figura del dedo del apóstol, esa es la figura del dedo apostólico, es el único que va a tener la capacidad de poder confrontar a cualquiera de los otros 4 ministerios. La actividad es cubrir. Entonces, la diferencia entre un apóstol y un pastor es que el apóstol cubre, pero algunas personas erradamente consideran que el apóstol es el más importante. Y recordémonos que el más importante hasta el día de hoy ha sido el hombre más humilde que ha pisado esta tierra, cuyo nombre es Cristo Jesús. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, ¿para qué sirve el pulgar? Figura de la cobertura apostólica. Es una figura de directriz en términos de la batalla y la pelea de índole espiritual. Mire lo que dice acá. El dedo índice, ese dedo es el dedo maré, con H. Dice que en el original significa mostrar, espejo, visión, de una raíz original que es la palabra macón, que quiere decir lugar, sitio o puesto. El dedo índice, ¿cuál es? En su mano. Es el que señala. Y mire qué tremendo, porque este dedo índice, le voy a colocar de una vez el esquema, es figura del dedo profético. El dedo profético nos habla de dirección, la dirección de Dios sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que ser adiestrados en la batalla. Nosotros tenemos que tener el nivel de entendimiento, amado hermano, que dentro de la estructura jerárquica de una casa ministerial, de una iglesia,
el ministerio quíntuple debe de estar constituido. Este es el que indica lugares, pues no puede haber guerra espiritual, amado hermano, sin dirección. Y quien provee la dirección, de ahí es que la Biblia dice: fundamentados pues sobre la doctrina de quién, del apóstol que cubre, que confronta, que dirige, juntamente con, mire, estos dos dedos son importantes, profético y apostólico. Pues dice la Biblia que sobre el fundamento dado a los apóstoles y profetas, tú y yo debemos de cimentar nuestra vida espiritual. El dedo que tipifica al profeta, es el dedo que provee la dirección. Pues tú sabes que parte de la labor profética de un ministro, o parte de la labor de un profeta en la estructura de una congregación o de un ministerio, el profeta es el que se encarga de traer los designios de Dios sobre el pueblo, avalado y autorizado, o sea, tiene un orden por un apóstol. De ahí es que la fundamentación de la doctrina, como dice la Biblia, es sobre apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque uno provee la cobertura y el otro provee la dirección. Mire, dice acá que el dedo índice era el dedo con el cual se encargaba de hacer el rociamiento. Entonces, ¿por qué es importante conocer el índice en medio de una casa? Porque el índice provee dirección, palabra de parte de Dios. Es tiempo del movimiento, es tiempo de tal. ¿Por qué? Porque la palabra profética es la que nos muestra a nosotros los designios de Dios en medio de cada una de nuestras vidas. Quiero ir avanzando, amado hermano, por cuestión de tiempo. El dedo medio, así se conoce, Mahatzit, esa es la palabra que lo traduce en el original. Quiere decir mitad, medio, raíz de herir, romper y quebrar. Este dedo de en medio es la figura del ministerio evangelístico. A través de la activación de la voz evangelística en una casa ministerial, vienen los quebrantamientos y los rompimientos de ligaduras, yugos que de alguna manera todavía pueden tener atrapado a mucho pueblo de Dios, a veces dentro de las congregaciones, aunque la activación del evangelista es más de calle. Entonces, mire, el evangelista es el maestro de los inconversos. El maestro, valga la redundancia del término, es el maestro de los convertidos. Algunos los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, el maestro dentro de una congregación es el maestro, valga la redundancia, de la congregación. Pero el evangelista tiene un radio de acción externa dentro de la casa, donde el rompimiento de los yugos y el quebrantamiento de las ataduras tienen acción también fuera de la casa. ¿A través de qué? A través de la manifestación de un dedo que se conoce como el dedo del evangelista. Es el dedo del centro, es el que tiene mayor alcance. Cuando un evangelista predica en calle el arrepentimiento y la conversión, mucha gente viene delante de los pies del Señor en el entendido de que a través de la predicación, mire, la voz del evangelista es una voz bien especial, amado hermano, que trae enseñanza y entendimiento a los inconversos y debe de ser comprendido. De ahí es que la mayoría de hermanos que fluyen como evangelistas o dentro del don evangelístico deben de ser comprendidos con su poca capacidad de trabajo dentro de una congregación como tal. ¿Por qué? Porque su labor es externa. Ese quebrantamiento de yugos y ese rompimiento de ligaduras se ejercitan sobre personas inconversas externas. ¿Qué trae? Mire, dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, a todos nosotros nos fue dada la capacidad de ser hechos
hijos de Dios. Cuando creímos la palabra del evangelista, entiéndase maestro del inconverso, nosotros dijimos: sí, hay un lugar donde yo puedo ser restaurado, hay un lugar donde yo puedo cambiar, hay un lugar donde Dios se manifiesta. Y entonces somos adheridos a una casa ministerial. ¿Para qué? Para ser enseñados ya no por un evangelista, sino por un maestro en la palabra. Y dice la Biblia que como palabra bien hincada es la doctrina dada la doctrina de un maestro dada por la voz de un pastor, parafraseando. Entonces el dedo medio nos sirve a nosotros para procesos de liberación. Porque cuando tú y yo escuchamos la voz del Señor estando aún en el mundo y decidimos adherirnos a una casa, fuimos libres en el nombre del Señor Jesús. Arrancamos con procesos de liberación externo, y cuando nos adherimos a una casa, continuamos el proceso. ¿A través de qué? A través de la poderosa mano de Dios. Mire pues, dedo anular, para ir avanzando. Quiero avanzar pronto por cuestión de tiempo, amado hermano. El dedo anular es el dedo agol. Redondo, dice, sirve para hacer círculo. Este nos habla de anillo de argollas, de sortijas, nos habla de compromiso. ¿Qué dedo puede ser ese? El pastoral. Este dedo tipifica la autoridad y pacto. De hecho, ahí es donde se coloca la argolla matrimonial, porque ese dedo tipifica pacto y tipifica autoridad. Quiero avanzar. El meñique, que es el zahir, el pequeño, el que a veces usamos para... Ay, qué rico, ¿verdad, hermano? Mire, llamado dedo auricular. Y ese es el dedo del maestro. Y sí, efectivamente está tipificado en el dedo pequeño, el magistral. Aunque suena a broma, y ay, qué rico, ¿verdad, hermano? Destapa. Cuando usted va a la playa y después de nadar se sale a la piscina y empieza, y no le sale, empieza, ¿va? Es el que destapa, es el que muestra, es el que enseña. Entonces, el que enseña. Entonces vemos que cada dedo dentro del proceso de la batalla provee. Por eso es que la Biblia dice que Él adiestra mis dedos para la batalla. ¿Por qué? Porque cada dedo provee dentro de la unidad de la mano de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Que un dedo ya no es parte de la poderosa mano de Dios cuando camina solitario o está desmembrado. De ahí es que es tan importante que la casa donde yo me congrego, si no tengo la bendición de tener la representación de los 5 ministerios como tal, es decir, no hay un apóstol de planta, no hay un profeta de planta, no hay un maestro de planta, pastor, pues qué planta, la del pastor, ¿va? Hermano, sí debe de estar por lo menos activa la unción de cada uno de esos ministerios. ¿Por qué? Porque la mano apostolar, que es el dedo pulgar, lo que provee en medio de la casa es la autoridad, la unidad y la firmeza. Uno sabe que está en una casa cimentada en la doctrina de Dios, porque es una casa, amado hermano, que es una casa unida, es una casa firme, es una casa, amado hermano, que no la van a mover el viento y la marea. Ahí vienen las investiduras y ahí viene el enemigo y vámonos, y una y otra y otra y otra y otra. No importa, porque la Biblia declara que al que Dios levanta, sostiene. Esa mano apostolar provee brillo, el shemen de Dios. Este es un tipo de aceite, el aceite shemen, que viene a través de la administración de la mano apostolar. Estamos hablando del dedo pulgar, el dedo apostólico. Mire, la mano profética, que es el dedo índice, ¿qué aporta en medio de la casa? Pues tenemos que saber qué aporta el profeta en medio de la casa. En síntesis, visión, estrategias.
que avaladas por la cabeza apostólica deberán de ser llevadas a cabo por el pastor, por el evangelista. ¿Y quién otro? Y el maestro. Entonces la estructura de funcionamiento de una casa es establecida bíblicamente, y no solamente la preside un pastor. Entonces, ¿por qué es importante que el dedo índice esté preparado dentro de la casa? Es decir, aquellos que tenemos los dones marcados proféticos, que aunque estemos profetizando en medio de una casa, no necesariamente debemos de ser profetas. Entendemos que la profecía se mueve en diferentes dimensiones. Mire, la mano del evangelista, ¿qué trae? Liberación. Es más, los delegados juntamente con el área de administración para poder ejercitar liberación, amado hermano, debiera de ser aquel que ejercita el ministerio evangelístico en medio de una casa. Entonces los hermanos en el área de administración escuchan. Sí, este hermano necesita liberación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pastor? Porque no es el pastor el que tiene que andar haciéndolo todo, hermano. Ese falso concepto ya debe de ser roto. Es que el pastor no me visita en mi casa. ¿Y a usted quién le dijo que yo lo tengo que ir a visitar a su casa? Pastor, es que estoy enfermo. Ah, bueno, entonces ahí le mando a los ancianos. Porque eso dice la Biblia, que cuando haya un enfermo llamen. ¿A quién dice? ¿A quién dice la Biblia que se llama cuando hay enfermos en casa? No al pastor, ¿verdad? Y hay gente que se va de las iglesias porque el pastor no lo llega a visitar cuando estaba enfermo. Pero perdóneme, según la estructura jerárquica establecida por parte de la palabra de Dios, a quien yo tengo que mandar se llaman ancianos. Ahí va el pastor, pues ahí voy pues porque lo quiero, porque lo amo. Pero no se va a ir de la iglesia si el pastor no llega a visitarle cuando usted está enfermo. Ay, es que solo me mandó a los ancianos. Pues si eso es lo que la Biblia dice que hay que hacer. Aunque no diga amén. Entonces, ¿quién debe de orar por liberación en medio de una casa ministerial? Quien está fungiendo en la línea de lo evangelístico. ¿Tenemos evangelista primario en casa? No. Ah, ok. ¿Quién es el diácono de evangelismo? El hermano tal. Ah, ok. A él mándelo a orar por liberación. ¿Por qué? Porque él tiene la unción evangelística. Si Dios lo llama, lo ha de constituir evangelista. Pero para eso Dios tiene que dar la instrucción. Mientras tanto, nos expertamos, trabajamos en la unción que Dios nos ha regalado, que es una, individualmente, y vámonos a trabajar. Llamen al pastor para que ore por liberación. No, llámenme al diácono encargado del área. ¿Pero por qué usted no puede, pastor? Sí puedo, claro que podemos. Dios nos ha expertado, bendita misericordia. Pero en la humildad debo de aprender a reconocer los dones en medio de la casa. Entonces yo le quiero decir, como casa ministerial, no espere que su pastor lo haga todo. Esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque somos una casa estructurada que trabajamos en orden. Y como decía el pastor Byron Girón hace años atrás, cada mico en su rama. ¿Eso hace menos al pastor? No. Contrario, expértese, crezca. ¿Quiere ser usted ministro? ¿Quiere ser pastor? Prepárese. Y que Dios dé la orden. Entonces el evangelista aporta liberación. Mire, la mano pastoral, que es el dedo anular, aporta pacto y autoridad. Pacto por los anillos que hablamos, y la autoridad, que es el que dirige la casa. Mire, dentro de los ministerios, una de las cosas que sí me gusta enseñar es que el único ministerio que usted va a encontrar adjudicado por Dios mismo es el ministerio pastoral. Usted no encuentra en la Biblia donde la palabra, o sea, se entiende que Jesús tiene los 5 ministerios. Eso lo entendemos claramente. Ahí están las escrituras. Pero la única persona o derivación del Elion que nosotros vemos
como ministerio ser adjudicado por parte de Dios es el ministerio pastoral. Jehová, ¿quién es su pastor? Jesús decía: yo soy el ¿qué? No decía yo soy el buen apóstol. Ni la Biblia dice Jehová es mi apóstol. Lo entendemos. Lo que estoy hablando es la dicción exacta de la adjudicación. Y una de las funciones que el Espíritu Santo está haciendo al día de hoy en tu vida y en mi vida, dice la Biblia, ¿quién es el que te guía a toda verdad? ¿Cuál es la función de un pastor? Guiar. Aporta pacto, autoridad y directriz. El único ministerio que yo encuentro en la Biblia que se lo adjudica a la Trinidad como tal es el pastoral. Para aquellos que en algún momento consideramos, pensamos, creemos que tal vez el apóstol es más que un pastor, que ser profeta es más que un pastor. No, yo no me voy a sujetar al pastor porque yo soy profeta. No, si es profeta se va a sujetar, porque dice la Biblia que el espíritu de los profetas, ¿qué? Y si no se sujeta, solito se autoevaluó y dijo que no es. Y la mano magistral, que es el dedo meñique, lo que aporta a la casa es la semilla, la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, como clavos bien hincados, es decir, bien clavados, bien pegados, es la doctrina de un maestro enseñada por la voz de un pastor. Entonces, dentro de la estructura, la enseñanza que se traslada dentro de una casa debe de ser establecida por un maestro, enseñada por un pastor. ¿Por qué? Porque el maestro es rajatabla. Yo no sé si alguna vez a usted le tocó quedarse en alguna clase, hermano, se ganaba con 60 y usted se quedó con 59.4. ¿Alguna vez le pasó? Yo como puro 100 saqué eso, no. Mira, ¿alguna vez no te tocó quedarte así por una décima de punto? En la San Carlos le mandaban a uno a hacer trabajo como de 2 años, amado hermano, por ganarse una décima de trabajo, pero con esa décima pasaba. ¿Alguna vez le tocó a usted quedarse por un poquito? Por eso es que tenemos que ser adiestrados de nuestros dedos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias por tu enseñanza, mi Dios. Hoy entendemos y conocemos la dimensión de la utilización de nuestros dedos en la batalla, Señor. Úsanos, mi Rey, conforme a tus propósitos. Úsanos, Señor, conforme a tus designios, mi Rey. Permítenos ser instrumento útil en tu casa, mi Dios. Úsame a mí, Señor, por favor, en tu obra. Hoy te digo, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Que esta enseñanza hoy haya traído fundamento y sustento en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre está presente, Señor, y tu edificación es extrema en mi vida, mi Rey. Hoy me pongo en tus manos, mi Dios. Permíteme ser expertado y preparado en la batalla, Señor, y ser un instrumento útil para ti, mi bendito Dios. En el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos, mi Señor. Nos ponemos en tus manos. Sé tú quien nos prepare, mi Dios. Gracias te damos, mi Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te pedimos que esta semana que viene sea una semana llena
de muchas bendiciones, de buenas noticias, de provisión de parte tuya, de una transformación plena, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias, bendito Señor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.